A veces llega ese momento, un buen momento para ti, lógicamente, en el momento en que te encuentras que hay una oferta encima de la mesa o que te han llamado por algún tipo de proyecto o que tienes alguna entrevista, pero surgen dudas, surgen preguntas. ¿Deberíamos aceptar ese proyecto? ¿Deberíamos aceptar cualquier oferta que se nos plantea? ¿O incluso la primera que se nos presente delante? Es un momento de dudas. Es un momento en el que puede marcarte completamente tu futuro, para bien o para mal. Conozco muchos casos, lamentablemente, de amigos, conocidos y clientes de Kaizen Talent que han aceptado ofertas y que al cabo de un mes o dos se han dado cuenta del gran error que habían cometido, por diferentes razones. Y lo que quiero hoy contigo es trabajar esos motivos, trabajar esa situación para que entiendas bien y para que puedas valorar si realmente deberías o qué tienes que tener en cuenta a la hora de cambiar de empleo o aceptar una oferta cuando se te presenta. Primero de todo, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches como siempre. Ya sabéis que soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, experto en empleabilidad y headhunter con más de 14 años de experiencia. Así que hoy voy a guiarte, o vamos a ir juntos, cogidos de la mano, hablando de estos diferentes temas y estos diferentes puntos que quiero que entiendas. Puntos que son fundamentales, porque cambiar de empleo, como os decía, puede ser una gran oportunidad para crecer profesionalmente y mejorar tu vida, salarialmente, en horarios, etcétera, etcétera. Pero también es una decisión que no debería tomarse a la ligera, ya que puede implicar ciertos riesgos y ciertos desafíos que tenemos que tener en cuenta. Así que hoy te voy a contar esos aspectos clave que deberías tener en cuenta antes de tomar esta importante decisión. El primero de ellos es entender por qué quieres cambiar de empleo. ¿Cuál es el motivo de ese cambio de empleo? Puede ser que porque estés actualmente en una búsqueda activa, por lo tanto, lógicamente, pues ese cambio de empleo es básicamente un cambio de situación, volverte una persona activa laboralmente hablando. Pero es importante, si tú ya estás trabajando, entender ese motivo del cambio. ¿Cuáles son las razones realmente que te han llevado a querer cambiar de empleo? Antes de dar un paso adelante, es importante que sepas todo lo que hay detrás de ese deseo de querer cambiar de empleo. Entonces, comprender los motivos principales te ayudará a definir si realmente necesitas un cambio y también qué tipo de trabajo sería adecuado para ti, ya que también nos pasamos el día viendo en LinkedIn o escuchando a nuestro alrededor que hay trabajos maravillosos que se pagan muy bien y ya sabes que a veces la hierba del vecino parece más verde que la nuestra cuando la vemos desde otra perspectiva. Y también es interesante que analicemos de forma interior e interna si ese cambio nos vale la pena o no. Y dar contestación a estas preguntas puede servirte principalmente en ese proceso de autoevaluación. ¿Buscas un crecimiento personal, por ejemplo, o profesional? Tal vez sientas que estás estancado en tu actual puesto de trabajo y tus tareas se hayan vuelto más monótonas, más aburridas. En ese caso, lo importante es que identifiques si lo que estás buscando es un cambio en tus responsabilidades, por ejemplo, si quieres formarte en otra área o deseas una posición de mayor responsabilidad con nuevos retos. Quizás sientes que no encajas en la cultura de tu empresa actual, algo fundamental. Hay muchas empresas con una cultura o unos valores que a veces chocan con los que tenemos nosotros. No significa que sean malos valores o mala cultura, simplemente no funciona con nuestra forma. Es importante saber que a veces el problema no es el puesto en sí, sino el ambiente laboral en el que estáis y que a lo mejor no encaja. Y en ese caso un cambio podría ser necesario para vosotros, sobre todo para mejorar en cuanto al día a día o vuestro bienestar personal y mental. O quizá quieras un mejor equilibrio entre vida laboral y vida personal. No es un secreto que hay compañías en las que sus trabajadores hacen jornadas de 14 horas, de 12 horas, a lo mejor tienen muchos viajes internacionales, están mucho tiempo fuera de casa, y eso, por ejemplo, es importante evaluar si tu empleo actual te permite ese espacio necesario para dedicar tiempo a tus hobbies, a tu familia, a tu bienestar en general. Ya no hablo solo de tener hijos o tal, tu mascota o bailar o ir al gimnasio, sentirte que estás haciendo algo con tu vida más allá de solo y exclusivamente trabajar, trabajar y trabajar. Si sientes que necesitas este cambio, por ejemplo, averigua si la nueva posición que te están ofreciendo cumple de alguna manera esa necesidad de beneficios. Antes de aceptar otro puesto, investiga la empresa. Por favor, investigad la empresa. Investigad entre líneas, buscad por internet. Antes de aceptar un nuevo puesto, te recomendamos que investigues a fondo tanto la empresa como el puesto que te están ofreciendo. Tener esa información te ayudará a tomar una decisión que encaje más con tus expectativas y con tus valores. Fundamental. O sea, verifica cuál es el estado financiero de la compañía. No cometas el error, por ejemplo, de entrar en una empresa sin saber que a lo mejor está en números rojos y que está a punto de cerrar o de ser vendida. Quizás estarías perdiendo un trabajo para meterte en uno que te van a despedir en poco tiempo y no te vale la pena el riesgo. Ahí tienes que valorarlo tú, lógicamente. Pero sobre todo, entender si la compañía tiene buena reputación en el mercado, si ofrece estabilidad a largo plazo o tiene mucha rotación. Sobre todo, averiguar si la compañía fomenta un ambiente colaborativo, si es
un ambiente competitivo, un ambiente creativo, qué tipo de ambiente fomenta dentro de lo que es la compañía. Esto afectará sobre todo a tu día a día y muchísimo. También si priorizan la creación de un ambiente inclusivo y diverso. Si cuentan con iniciativas de salud mental o programas de bienestar. En cuanto al puesto, infórmate sobre cuáles serán las expectativas y sobre todo cuáles son tus responsabilidades diarias. No aceptéis una oferta sin que os haya explicado muy bien la posición, qué se espera de vosotros, qué expectativas hay de vosotros, cuáles son vuestras funciones, vuestros roles, cómo valoran la buena incorporación de este perfil. Hay un error muy importante que es aceptar una oferta de trabajo sin tener claro estos puntos. ¿Por qué? Porque podéis entrar en una empresa y no superar el periodo de prueba, porque no habéis cumplido con lo que esperaba de vosotros, pero que nadie os lo contó. ¿Y de quién es culpa? Vuestra o de la empresa. Da igual, es demasiado tarde, ya estáis fuera. Sobre todo entended muy bien la posición y sobre todo esos indicadores clave que utiliza la empresa para valorar esa posición. E incluso investigad, porque podéis investigar, si en LinkedIn, por ejemplo, si ha habido posiciones anteriores a las vuestras y cuánta gente las ha cubierto. Tengo un ejemplo. Un cliente que le llamaron para ser director financiero de una empresa. Investigamos la empresa conjuntamente y había habido 5 directores financieros en los últimos 2 años. Evalúa los aspectos económicos, fundamental. Ya no solo que te van a pagar. Oye, ¿cuánto me pagaréis? ¿Gano 3.000 euros más al año? ¿Me vale la pena? No, tenéis que valorar a la hora de cambiar de empleo diversas implicaciones financieras, no solo el bruto anual, el salario bruto anual que te pueden ofrecer. Tenéis que preguntaros si te ofrece algún beneficio adicional. Puedes estar ganando lo mismo, pero a lo mejor te ofrecen un cheque restaurante, que son 12 euros al día que dejas de pagar en comida. O te pagan el transporte, o te pagan el kilometraje. ¿Estás ganando lo mismo? Sí, pero ¿estás pagando lo mismo? No. Si pagas menos, en verdad estás ahorrando más. Y es un beneficio económico para ti. Pero es muy importante, sobre todo, al analizar el salario, no solamente que os quedéis con el sueldo bruto. Seguro médico, horario flexible, días de vacaciones, planes de jubilación, transporte, cheque guardería, cheque restaurante. Todo eso es importante para vosotros porque os supone un coste económico a final de mes. Y si os lo ahorráis, es un ahorro económico para vosotros. Fundamental. Y también tenéis que preguntaros si ese cambio supondría algún coste añadido. Si, por ejemplo, ahora, donde estás, el cambio de trabajo te implica que tienes que dejar a los hijos antes en el colegio, que no puedes recogerlos a la salida, que tienes que buscarte a alguien para que los recoja, que tienes que viajar más y estar menos tiempo en casa. Todo eso implica costes económicos y tenéis que analizar muy bien que algunos aspectos pueden afectar directamente a vuestro presupuesto, como gastos de transporte, el coste en gasolina, el coste en tiempo, si no ofrecen teletrabajo, costes de mudanza, si os tenéis que cambiar de ciudad, gastos de alimentación, si tienes que comer fuera de casa porque ahora estás más lejos de tu vivienda y ya no puedes comer en casa, vestimenta, por ejemplo, si ahora de repente tienes que vestir con traje. Yo uno de los gastos más altos que he tenido y más tontos ha sido en trajes, en lavanderías, en lavar la americana, el pantalón, la camisa. Es carísimo. Las corbatas tienes que ir a lavarlas a la lavandería y te cobran un montón por cada corbata. Es súper caro, es un gasto muy añadido que ahora ya no lo tengo. Como podéis ver, ya no voy con corbata y camisa, muy más cómodo, más sport, ¿vale? Sí que tengo mi corbata y mis camisas, lógicamente cuando tengo reuniones me he visto como tal. Algún día haré algún vídeo trajeado para que me veáis en pleno glamour. No todo es cuánto me pagas, a veces también es calcular qué gano y qué dejo de ganar. También es importante considerar qué impacto tendrá en vuestra carrera a largo plazo. Es fundamental. Eso es importantísimo. Saber si esa nueva posición os va a permitir seguir creciendo profesionalmente o os va a estancar en una posición o incluso estáis perdiendo posicionamiento dentro del mercado. Es increíblemente importante. Trabajar en una empresa con buena reputación en el sector, ¿vale? Puede suponer un impulso en tu currículum. Trabajar en una gran multinacional, por ejemplo, te puede suponer un impulso. Trabajar en una pequeña y mediana empresa en un sector muy determinado también te puede suponer un impulso, sobre todo si es muy especializado ese sector. Pero también os puede perjudicar. Si tú eres un director de recursos humanos y de repente aceptas una posición inferior, te va a costar mucho, si trabajas en esa posición durante largo tiempo, volver a ser director de recursos humanos. Estás perdiendo ese expertise, esa antigüedad que tenías en esa posición, en ese rol. No podéis aceptar todas las posiciones. Incluso coger un trabajo, aunque sea temporal, en otro sector, os puede perjudicar. Que yo entiendo que el que está buscando empleo necesita ingresar dinero y no piensa en ese posicionamiento. Pero si podéis, si habéis trabajado bien vuestra marca, vuestro currículum, estáis preparados para buscar empleo y lo estáis haciendo bien, es muy importante que no aceptéis lo primero que os pase por delante. No lo aceptéis, os puede perjudicar. Al
final la necesidad es importante, pero tenéis que considerar también vuestro crecimiento profesional y sobre todo el salario que va acompañado de ese crecimiento profesional. Y sobre todo reflexiona sobre cómo cambiará tu vida personal. El cambiar de empleo afectará directamente no solo a ti, puede afectar a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, de diferentes maneras. Y cambiar de empleo, como te digo, puede tener un gran impacto en tu vida personal. Sobre todo es importante evaluar cómo esta transición influirá en tu bienestar y en el tiempo que puedas dedicar a los intereses y a tus relaciones. Y algunos son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta y ver cómo nos puede afectar. Por ejemplo, el horario de trabajo. ¿El nuevo empleo implica un horario más extenso? ¿Trabajar más horas? ¿Un puesto con horario rígido? ¿O es un puesto flexible? Que un puesto con un horario más rígido o más amplio también puede afectar a cómo pasas el tiempo con tu familia, el tema del ejercicio o incluso el descanso. Es importante saber cómo el horario de trabajo te puede marcar en tu día a día. También la flexibilidad horaria, el poder tener una flexibilidad para entrar y salir, que normalmente mueve el horario. Si entras antes, sales antes, si entras más tarde, sales más tarde, o sea, se mueve la jornada. Pero esa media hora o esa hora de flexibilidad que pueden tener algunas empresas te permite poder conciliar mucho mejor al llevar a tus hijos al colegio o incluso recogerlos del colegio. La disponibilidad fuera del horario laboral, muy importante. La desconexión digital. Entender que fuera del trabajo tú ya no estás trabajando. Pero hay empresas que eso le cuesta entenderlo. Empresas que quieren que tengas una disponibilidad completa. Y eso, por ejemplo, es importante. En ciertos trabajos, especialmente en roles de responsabilidad, se espera que los empleados estén disponibles fuera del horario de oficina. Entonces tenéis que analizar si en estos casos se ajusta a vuestras necesidades personales o no. El tema del trabajo híbrido, por ejemplo. Si tú valoras más el trabajar o el trabajo híbrido, saber si lo ofrecen, si está, si no está, todo eso tenéis que valorarlo conjuntamente, igual que la ubicación y el tiempo de traslado. Ver a cuánto está la empresa, ver cuánto tiempo tienes que destinar. Hay retenciones por el camino, porque ya no solo son los kilómetros, a veces es el tiempo en esos kilómetros, sobre todo en las grandes capitales o en las periferias de las grandes capitales donde se genera el mayor tráfico de vehículos entrando y saliendo de las ciudades. Es importante saber el tiempo y la ubicación de traslado. Y finalmente, los viajes y los traslados frecuentes. ¿Cada cuánto se viaja? Todo eso es importante. Si el empleo requiere viajar o trasladarte de manera regular, pregúntate cómo podría afectar esto a tus relaciones, a tu vida personal, sobre todo a lo que decíamos, la familia, amigos, etcétera. Los viajes pueden ser un atractivo al inicio, sobre todo con ciertas edades o ciertas situaciones en las cuales pues, no tienes una obligación, no tienes una vinculación con nada y puedes viajar tranquilamente sin preocupación. Pero a largo plazo te puedes sentir que te estás distanciando de la gente. Tienes que estar 5 meses en Estados Unidos. Puede ser muy divertido al principio, la primera vez, pero la que tengas que estar 2 o 3 años, en la que estés medio año fuera, has perdido contacto, has perdido gente, estás perdiendo relaciones y sobre todo si tienes hijos o personas a tu cargo. Eso es algo que tienes que controlar muy, muy bien. Y eso es importante, sobre todo que evaluemos estos puntos, que tengamos esta lista de puntos a la hora de evaluar una posición y entenderla muy bien, porque si no, acabaremos aceptando cualquier posición que no nos interesa y eso nos puede perjudicar de una forma enorme. Enorme. Y entender en poco tiempo que hemos cometido un error tremendo. Espero haberte ayudado con esta reflexión, que te ayude también a tomar esa decisión a la hora de aceptar una oferta o no aceptarla. Y sobre todo, cualquier duda que tengáis, aquí me tenéis. Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós.